Hoy en las compañías percibimos que muchas veces los que tienen mayor antigüedad en la empresa empiezan a ver a los más jóvenes, los perciben como perezosos, como retraídos, distraídos, en algunos casos poco respetuosos de la autoridad. Eso se da porque obviamente en la misma compañía hay diferentes generaciones. Hoy vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Este tema de los millennials, que son unos jóvenes ampliamente tecnológicos, con unos valores muy distintos a los anteriores y que pues, posiblemente pueden aportar muchísimo a las empresas, pero hay que saber comprenderlos. Hoy con Natalia Aristizábal y con Juan Carlos Piedradita vamos a hablar sobre los millennials y sobre las otras generaciones. Bienvenida Natalia, bienvenido Juan Carlos, ¿cómo les ha ido? Muchas gracias Juan Carlos por invitarme. Felices de tenerlos acá y además con un tema tan interesante y que sabemos que va a aportar muchísimo a las organizaciones. Empecemos por hablar y describir qué son los millennials, Juan. Bueno, esa es una generación que, digamos, está marcada en un tiempo. Nacieron más o menos a finales de los 80 y el 2000, o sea que tienen entre 12 y 32 años más o menos. Sí, ¿cuáles son las características de ellos? Multitask, o sea que pueden hacer varias cosas a la vez, les encanta la flexibilidad en el tiempo, quieren siempre un balance entre su vida y su trabajo o su negocio, les encanta trabajar en co-creación, no tienen problema en trabajar en equipo. ¿Qué más podríamos decir de ellos? Tienen mucha sensibilidad por la responsabilidad social, o sea, sí, quieren que su vida tenga un sentido más allá que simplemente trabajar. Pueden tener múltiples carreras, o sea, los procesos no los hacen ansiosos. Por decir algo, una persona puede trabajar en una compañía tranquilamente y por la noche ser instructor de yoga, no tiene ningún problema de trabajo. Y son muy abiertos al cambio también. Son muy abiertos al cambio, obviamente porque nacieron en una época digital, pues obviamente les permite tener una flexibilidad muy grande, claro, en forma de ver el mundo desde muchas visiones, desde muchos puntos de vista. Natalia, para que entendamos muy bien lo que está pasando con estas multigeneraciones, contemos sobre las generaciones anteriores y cuáles son esas características para que luego miremos cómo los unos ven a los otros. Empecemos por los baby boomers. Bueno, a mí me encanta compartir siempre mis experiencias y desde los ejemplos, y una vez en un avión me encontré con un cliente donde tuvimos la oportunidad de hablar sobre qué estaba pasando en su empresa y él era un baby boomer. Entonces me decía, no comprendo la manera de pensar y de trabajar de estos chicos jóvenes, y la manera de él era muy, yo no tengo problemas si me toca quedarme un sábado trabajando, yo no tengo problema de quedarme hasta las 12 de la noche trabajando, el compromiso lo ven desde el tiempo, desde estar ahí siempre dispuestos a la empresa, casi que el trabajo se vuelve más su vida que otras, pues claro, que otros momentos de su vida. Entonces, estos son los baby boomers. Sí. Esta generación pasada, donde el trabajo era fundamental, de hecho esta generación es después de la posguerra, estamos hablando más o menos, donde el trabajo era fundamental a la hora de definirse en ellos como personas. Claro. Entonces, el compromiso era fundamental. Bueno, nos queda claro entonces los baby boomers. Ahora vamos a describir, Juan Carlos, la generación X, que es la posterior, la que está entre los baby boomers y los millennials. Aquí hay una generación X. Con un toque fuerte millennial. Un toque fuerte millennial. Más o menos están entre los 32 y los 46 años. Sí. Tienen una particularidad, y es que, bueno, como veníamos de ser, nuestros padres eran baby boomers y nos enseñaban que el trabajo era lo primero. Para nosotros el trabajo hay que darle gracias a Dios y hay, claro, que mantenerlo. Sí. No teníamos problemas con hacer carrera, trabajar largos años en corporaciones. Buscar estabilidad. Buscar estabilidad y llegó un momento en donde, por ejemplo, extender los estudios fue muy importante. Llegó el boom de los posgrados, el boom de los PhDs, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya nos quedan claramente descritas las tres generaciones. Ahora ubiquémonos desde los baby boomers y desde la generación X, cuando ven a la nueva generación, a los millennials, cuando por ejemplo ven que no trabajan como ellos y que el trabajo no es su centro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué empieza a pasar en las compañías, Natalia? Bueno, ¿cómo los perciben? Sí, lo que está pasando es que primero hay un gran desconocimiento de que esto está sucediendo. Sí. Entonces no hay una buena comunicación y es ahí donde ahora las empresas se están perdiendo en esas generaciones. Nos encontramos con un presidente de una compañía baby
baby boomer y todo el resto casi de la población de la empresa es millennials. Entonces hay un gran gap o espacio donde no hay un encuentro en comunicación. No sabemos, o las empresas en sí no saben exactamente qué está pasando este fenómeno. Claro. Entonces dicen, es que no quieren trabajar, hay una gran rotación de personal a nivel de la empresa, pero la invitación siempre es a que las empresas miren que eso está sucediendo. Y hablando del mismo caso, esta persona me contaba que ellos contrataron un coach para que entrenara a todo su personal y el coach les dijo, los que necesitan coaching son ustedes, los presidentes. Claro, porque para que entiendan el fenómeno. Para que entiendan el fenómeno, y es más fácil yo como gerente o como líder de la empresa adaptarme a toda la nueva generación que está pasando. Es la realidad, como digo yo mucho en coaching, pero es a lo que nos tenemos que enfrentar, más que las nuevas generaciones están llegando inevitablemente con una nueva manera de ver la vida. Casos concretos, cuando, por ejemplo, el millennial no se queda hasta tarde trabajando de noche, entonces el de arriba, el de la generación anterior, ¿cómo lo percibe? Es un tipo perezoso. Es un tipo perezoso. En el caso de cuando está haciendo varias cosas al tiempo y este no se concentra en nada, y resulta que es que tienen la capacidad de atender bien varios frentes. Sí. Sin problema. Y también tiene que ver, por ejemplo, yo tengo un hijo de 16 años. Sí. Hay una particularidad y tiene que ver con la forma en que consumen los medios. Tiene su televisor en el cuarto, nunca ve televisión. Todo el consumo de contenido lo hace alrededor de su computador. Ahí mismo incluye la televisión. Entonces, exacto, él quiere escoger a qué horas va a consumir el contenido, sí, a qué horas es la programación, etcétera, etcétera. Entonces, no se les dice qué hacer, ellos deciden qué hacer. Claro. Yo pensaría que, sobre todo, resaltemos cuál es ese gran potencial, Natalia, que tienen estos millennials, porque son los llamados a cambiar el mundo además. Sí. Entonces, es muy importante que las otras generaciones los entiendan en su forma de ser, en su forma de trabajar, y al contrario, potencien todas esas fortalezas. Sí, yo creo que antes de volverlo algo negativo es siempre la invitación, entrenémonos en qué es lo que en esta nueva generación, porque inevitablemente nos llegó, no nos dimos cuenta, pero nos llegó, y nos pasa no solamente en las empresas, sino en las familias, nuestros hijos, todo está desde los millennials, ellos están mandando la parada, por así decirlo. ¿Cómo manejarlos y cuáles son las fortalezas de ellos? Son multitask, como decía Juan Carlos. Son capaces de resolver todo en un minuto. La tecnología la tienen a la mano toda, se la conocen. Uno a veces pues se enreda con un cable, ellos inmediatamente resuelven todo. Sí. Les gusta trabajar mucho en equipo, que para nosotros... Es una fortaleza, sí, claro, para nosotros sí, las generaciones de antes no, éramos muy competitivos. Ellos les encanta trabajar en equipo. Y eso a veces cuando se igualan con el otro, el de arriba dice, este no respeta la autoridad. Exacto. Es que yo creo que una herramienta fundamental para uno poder trabajar con las tres generaciones a la vez es la cocreación. Sí. Pero ¿qué pasa con la cocreación y los millennials? Es que si tú te vas a sentar y tú tienes un rango mayor, ellos esperan que lo que vas a decir, lo que vas a aportar, tenga el mismo peso que el tuyo, no por el hecho de que tú tengas más experiencia. No es tan importante el cargo para un millennial. No es tan importante el cargo. Es más importante los logros, los resultados, sacar la empresa entonces, adelante. de hecho, ojo, para los líderes o estos presidentes de empresas, ya no pueden llegar a hablar tanta cosa como, pues decían, yo con 3 palabras me convence a todo el mundo. No, tienen que traer argumentos y tienen que mostrar de verdad un liderazgo para que tengan este grupo detrás. Qué buen tema, de verdad que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, porque sabemos que muchas empresas van a entender muy bien, pues muchos empresarios, qué es lo que está pasando, y de aquí en adelante van a mejorar muchísimo esos niveles de comunicación, lo que va a conducir a una mejor productividad y competitividad. Mil gracias. Con gusto. Gracias.